Overlord Volumen 2, El Guerrero Oscuro. Capítulo 2. El viaje. Había dos rutas que llevaban al noreste hasta Pueblo de Carne desde Errantel. Uno se dirigió al norte, y luego al este a lo largo de las afueras del bosque. La otra fue hacia el este, luego hacia el norte. Esta vez, fueron por la primera ruta. Viajar a lo largo del borde del bosque significaba que habría una mayor probabilidad de encontrar monstruos. Fue una elección equivocada, desde la perspectiva de un guardaespaldas. Dicho esto, todos querían seguir ese camino. Esto se debía a que Ainz quería cumplir con el trabajo que Peter y sus amigos les ofrecieron primero, el de cazar monstruos. Aunque parecía que estaban tomando un gran riesgo, de la misma manera que un cazador que persigue dos liebres, y no atraparía a ninguna de las dos, la presencia de los poderosos Momon y Nave significaba que podían tomar esa ruta con tranquilidad. Otra razón fue que Nave había demostrado el hechizo, Rayo, fuera de la ciudad, para demostrar que podía lanzar hechizos de tercer nivel. Además, no estarían entrando en el bosque, solo viajando por los bordes. Por lo tanto, cualquier monstruo que apareciera no sería demasiado fuerte, y podría ser derribado por todos trabajando juntos. También era una buena oportunidad para que cada equipo de aventureros observara la fuerza del otro. Habían tenido en cuenta estos puntos antes de tomar una decisión. Después de dejar Errantel, el sol estaba en su cenit, y los viajeros podían ver una vasta extensión de bosque denso y primitivo de color verde oscuro en la distancia. Los gruesos troncos de los árboles se erguían altos, mientras que sus frondosas ramas se extendían ampliamente. Debido a que la luz no podía penetrar en las profundidades del bosque, existía la sensación de que serían tragados por la oscuridad. Los huecos entre los árboles parecían fauces abiertas esperando a que sus presas se lanzaran a ellas, lo que contribuía a la sensación de malestar que sentían. El grupo se colocó alrededor del carro mientras avanzaban. Naturalmente, Nifirea conducía el carro. Lukrut el guardabosque caminaba delante de él, Peter el guerrero estaba a la izquierda del vagón, mientras que Dain el druida y Ninia el lanzador de magia estaban a la derecha. Finalmente, Momon y Nave cerraron la retaguardia. La visibilidad era buena, por lo que no todos estaban demasiado tensos. Sin embargo, la voz de Peter contenía su primer indicio de severidad mientras hablaba. Momon-san, este tramo es un área peligrosa. Aunque deberíamos poder manejar cualquier monstruo que aparezca, tenga cuidado de todos modos. Entendido. Cuando Ainz asintió, de repente pensó en algo. Si estuviera en un juego, podría decir qué tipo de monstruos aparecerían en un lugar determinado, pero en la realidad, eso sería imposible. Solo los dioses sabían si aparecería un enemigo problemático. Después de la batalla de Pueblo de Carne hace varios días y después de interrogar a los prisioneros de las escrituras de la luz solar, Ainz confiaba bastante en su fuerza. Por supuesto, eso fue en su capacidad de lanzador de magia. Ahora que Ainz estaba usando un traje de armadura de placas creada mágicamente, había muy pocos hechizos que pudiera lanzar. ¿Podría servir como una vanguardia eficaz con todas sus fuerzas selladas? Además, como guardaespaldas, su condición de victoria no era derrotar al enemigo, sino proteger a Nifirea de cualquier daño. Ainz se sintió incómodo al pensar en eso. Si la situación lo ameritaba, se quitaría la armadura y usaría magia. Pero si hacía eso, tendría que matar a sus compañeros o alterar sus recuerdos, y Ainz no quería eso en absoluto. Es un dolor en el trasero. Ainz se volvió para mirar a Narveral, quien asintió bajo su mirada. Los dos ya habían discutido sus planes para emergencias. Narveral lanzaría magia del 5º nivel si las cosas llegaran a eso. Y si eso tampoco funcionaba, Ainz se quitaría la armadura y se tomaría la situación un poco en serio. Cuando vio a los dos hacer contacto visual, aunque Ainz todavía estaba usando su casco completo, parecía que Lukrut estaba bajo algún tipo de concepto erróneo. Se dirigió a Narveral en un tono aireado y desenfadado. Todo estará bien, no te preocupes. Las cosas no serán demasiado problemáticas mientras no nos embosquen. Y nada escapará a mis ojos y oídos cuando esté a cargo.
Soy genial, ¿no es así, Nave-san? En respuesta al comportamiento serio de Lukrut, Narveral simplemente se burló. Momon-san, ¿me da permiso para pulverizar esta forma de vida inferior, mosquito Aidis? Nave-san me agració con sus frías palabras. Todos sonrieron amargamente cuando Lukrut levantó el pulgar, pero no parecieron importarles las duras respuestas de Narveral. No pensaron que Narveral realmente pensaba en los humanos en general como formas de vida inferiores, solo en ciertos individuos, Lukrut, en particular. Ainz negó la sincera solicitud de Narveral, sintiendo un dolor punzante en su estómago inexistente. Si tan solo pudiera ocultar sus pensamientos internos mientras viaja entre humanos. Nifire parecía haber entendido mal algo, y lo interrumpió desde un lado. Todo estará bien. La verdad, la región desde aquí hasta Pueblo de Carne es el territorio del Rey Sabio del Bosque. Por lo tanto, no deberíamos encontrarnos con ningún monstruo a menos que nuestra suerte sea muy mala. El Rey Sabio del Bosque. Ainz recordó lo que había aprendido en Pueblo de Carne. El Rey Sabio del Bosque era un monstruo que podía usar magia, y era terriblemente poderoso. Debido a que su guarida estaba en las profundidades del bosque, virtualmente no hubo informes de testigos presenciales al respecto, aunque su existencia había sido un tema de discusión desde hace mucho tiempo. Algunas personas lo llamaron una bestia plateada de 4 patas con una serpiente por cola, que había vivido durante cientos de años. Me gustaría verlo. No sabía si las historias eran verdaderas o falsas, pero si realmente había vivido todos estos años, debería poseer un intelecto sorprendente. Después de todo, se llamaba el Rey Sabio del Bosque. Si pudiera capturarlo, debería poder fortalecer a Nazarik. Ainz armó una imagen borrosa de cómo pensaba que se veía el monstruo en su mente. Con un nombre como Rey Sabio del Bosque, podría ser un animal que antes se pensaba extinto, como un mono quizás, un orangután. Ese nombre significa hombre del bosque, o era ese sabio. Y tiene una serpiente por cola, ¿existe un monstruo como ese? Ainz sintió que Yggdrasil podría tener un monstruo como ese. Después de devanarse los sesos, encontró una respuesta. Un Noé. Esa criatura tiene cabeza de mono, cuerpo de mapache, extremidades de tigre y cola de serpiente, aunque no estoy seguro de si realmente es un monstruo de Yggdrasil. Podría haber sido convocado, como esos ángeles. Justo cuando Ainz pensaba en el Noé de Yggdrasil, Lukrut volvió a llamar a Narveral en un tono voluble. Bueno, entonces, si completamos esta misión a la perfección, me pregunto si el afecto de mi adorable Nave-chan, hacia mí, aumentará un poco más. Narveral chasqueó la lengua, su disgusto brotó del fondo de su corazón. Lukrut puso una mirada exagerada de sorpresa, pero nadie habló por él. Todos parecían tratarlos como un dúo de comedia. De esta manera, todos charlaron mientras avanzaban, bajo el sol abrasador que bronceaba la piel. Sus botas estaban cubiertas de jugos de hierba pisoteada y olían a plantas. Mientras observaba a todos limpiarse el sudor, Ainz estaba extremadamente agradecido por su cuerpo de no muerto. La fuerte luz del sol no lo fatigaba, e incluso llevar esta pesada y torpe armadura no lo fatigaba. Solo Lukrut se mantuvo enérgico y alegre, hablando y riendo con los demás, que marchaban en silencio. Está bien, chicos, no tenéis que estar tan alerta. Después de todo, nada escapa a mis ojos y oídos. Incluso Nave-chan confía en mí, mira lo relajada que está. No es por ti. Es porque tenemos a Momon-san. Narveral frunció el ceño. Sintiendo que algo drástico podría suceder, Ainz puso su mano sobre el hombro de Narveral, y su rostro se suavizó de inmediato. Al ver su interacción, Lukrut lanzó una pregunta. ¿Entonces parece que tú y Momon-san realmente son amantes? Su amante. ¿Qué estás diciendo? Ese debería ser Albedo-sama. Tú. Ainz gritó con pesar. ¿Qué estás diciendo, Nave?
Los ojos de Narveral se abrieron como platos y se tapó la boca. Ainz tosió y luego dijo con frialdad. Lukrut-san, ¿podrías no hacer especulaciones sin fundamento? Ah, perdón por eso. Fue solo una broma. Pero eso significa que ya tienes una pareja, Momon-san. Lukrut, que se inclinaba, no parecía arrepentido en absoluto, pero Ainz no estaba tan enojado como ahora. Parecería que elegir a Narveral para esta expedición fue una decisión tonta. Aún así, a pesar de su mala elección, Ainz no tenía alternativas al respecto. Después de todo, no tenía a nadie más a quien recurrir además de ella. Casi todos los NPCs creados por el gremio de seres heteromórficos, Ainz o Algaun, eran seres heteromórficos. Entre ellos, muy pocos podían ser llevados a una ciudad humana. En cuanto a Narveral, al menos tenía una apariencia humana, aunque fuera un disfraz. Por lo tanto, ella era una de las pocas personas a las que podía utilizar, aunque no había incluido su personalidad en la ecuación cuando tomó su decisión. Dadas las circunstancias actuales, quizás otra sirvienta de batalla, Lupus Regina Beta, podría haber sido una mejor opción, pero era demasiado tarde para lamentar su decisión en este momento. El rostro de Narveral estaba pálido por su metedura de pata. Ainz le dio varias palmaditas en la espalda para tranquilizarla. Un buen jefe tenía que perdonar el primer error que cometieron sus subordinados. El regaño vendría cuando repitieran sus errores. Sería malo que cayera en la desesperación o se apartara de ellos, afectando así sus movimientos. Lo importante era que solo había mencionado el nombre de Albedo. No había necesidad de alterar sus recuerdos probablemente. Lukrut, no digas tonterías y mantente alerta. Lo tengo. Momon-san, siento mucho la rudeza de mi colega. Sabemos que entrometerse en la vida privada de otras personas es un tabú. No. Estoy dispuesto a dejar que sea agua debajo del puente siempre que puedan tener más cuidado en el futuro. Los dos miraron la espalda de Lukrut al unísono, y escucharon algo como ahora Nabe-chan me odia. Su valor de afecto debe ser un número negativo. Mientras Lukrut rodeó sus hombros derrotado. Ese idiota. Lo regañaré después de esto. Rezo para que no preste atención a lo que acaba de decir. Bueno, sobre eso. Entonces le dejo esa tarea a usted. Entonces. Ya que Lukrut está de guardia, podemos dejárselo a él, y hablaré un poco sobre mí. Está bien. Le haremos trabajar duro por los problemas que le ha causado. Después de que Peter le sonrió, Ainz avanzó hacia Dain y Niña. Dain, cambiando de lugar con Ainz, retrocedió para caminar junto a Narveral. Tengo algunas cosas que preguntarte sobre la magia. Después de ver a Niña asentir con la cabeza, Ainz comenzó con sus preguntas. Nifire parecía interesada en su conversación y miró. Las personas que han sido encantadas o dominadas por la magia pueden revelar la información que llevan. ¿Existe alguna contramedida mágica que haga que la gente muera después de ser interrogada varias veces? Nunca había oído hablar de un hechizo como ese. Ainz se volvió y su casco miró a Nifire. Yo tampoco. Hay formas de modificar un hechizo para que se active en un momento determinado, pero no creo que sean tan elaborados como lo que describes. Ya veo. Ainz se sintió un poco decepcionado cuando no obtuvo la respuesta que estaba buscando. Si ese fuera el caso, tendría que preocuparse por cómo tratar con los miembros sobrevivientes de las escrituras de la luz solar más adelante. Como quedaban tan pocos supervivientes, sería un desperdicio gastarlos sin ningún efecto. Con el fin de descubrir por qué desaparecieron después de la muerte, los había diseccionado con técnicas médicas mágicas, pero había terminado como un fracaso. Si murieron por eso, ¿debería seguir sacándoles información? Después de todo, perder a un hombre significaba perder la oportunidad de hacer 3 preguntas. Aún más lamentable fue el caso de Nigun, que había sido el primero en morir. Habían perdido a Nigun, que era el que más sabía, por unas pocas preguntas sencillas.
Aún así, esa pérdida le hizo saber a Ainz que no podía enfrentarse a este mundo solo con su conocimiento de Yggdrasil, por lo que podría contarse como una lección aprendida. Por lo menos, habían aprendido cómo proceder a partir de ese fracaso. Mientras Ainz pensaba distraídamente sobre eso, Ninia continuó hablando. Dicho eso, solo sé un poco sobre magia. Quizás los países que entrenaron lanzadores de magia a nivel nacional podrían crear hechizos como ese. La teocracia Slane tiene academias para clérigos, lanzadores de magia divina, mientras que el Imperio tiene institutos que producen sus arcanos, hechiceros, magos y otros lanzadores de magia arcana. Luego están los lugares como la República Agrand, que usa algo así como los hechizos nacidos de la sabiduría de los dragones. Ya veo. En otras palabras, hechizos como ese podrían crearse con la ayuda de todo un país. Según la información obtenida anteriormente, la República Agraria era una nación de demihumanos, gobernada por un consejo. Estaba en oposición a la teocracia Slane, que defendía el concepto de supremacía humana. Lo más interesante de ellos eran 5 de sus consejeros, que eran dragones que se decía que poseían un poder asombroso. Ainz estaba interesado en ese país, pero aún no había encontrado sus bases en este mundo, y no tenía el exceso de energía para extender sus tentáculos a esa nación en ese momento. El solo hecho de mantener sus planes actuales en funcionamiento requería una cantidad considerable de mano de obra de Nazarik. Entonces, ¿puedo preguntar algo más? Ainz continuó interrogando a Ninia mientras caminaba, hasta que estuvo satisfecho. Le preguntó a Ninia y Peter tantas cosas que las otras espadas de la oscuridad lo miraron con ojos que decían, ¿todavía están hablando? Los temas que tocó fueron bastante diversos, entre ellos magia, artes marciales, aventureros, la política de la región, entre otros. Aunque tuvo que hacer sus preguntas con cuidado, las respuestas fueron muy útiles. Ainz estaba seguro de que esto había aumentado enormemente su conocimiento sobre este mundo. Sin embargo, no sintió que fuera suficiente. Aprender sobre una cosa le hizo sentir curiosidad por otras cosas, especialmente cuando se trataba del tema de la magia. Era bastante sorprendente en lo que se convertiría un mundo si estuviera basado en la magia. La mayor influencia de eso se pudo ver en el nivel tecnológico de este mundo. Parecía que estaba en la Edad Media, pero en realidad estaba más cerca de la Edad Moderna. La razón de estos avances tecnológicos fue la magia. Después de saber esto, Ainz dejó de intentar comprender la tecnología de este mundo. Como persona nacida en un mundo avanzado gracias al poder de la ciencia, no tenía forma de establecer paralelismos entre lo que conocía y un mundo que se había desarrollado con la ayuda de la magia. Por ejemplo, había hechizos que producían sal, azúcar y especias, así como hechizos que restauraban los nutrientes del suelo, eliminando la necesidad de un periodo añojal en la agricultura. Luego, estaba el hecho de que el mar aparentemente no estaba salado. Todos estos hechos sobre el mundo estaban muy alejados de lo que Ainz había esperado de su conocimiento. Ainz perdió la noción del tiempo en el proceso de satisfacer cuidadosamente su curiosidad. Hay movimiento. Lukrut dijo de repente, con una voz que tenía un toque de tensión. Era completamente diferente a la actitud voluble que había tomado mientras coqueteaba con Nave. En su lugar había un aventurero profesional y experimentado. Todos se volvieron hacia donde miraba Lukrut y prepararon sus armas. ¿Dónde? Allí. Por allí. Dijo Lukrut en respuesta a la pregunta de Peter. Señaló un rincón del bosque, pero nadie podía ver nada a través del desorden del bosque. Aún así, ninguno dudó de él. ¿Qué debemos hacer? No debemos forzarnos a entrar. Si no abandonan el bosque, los dejaremos solos. Entonces, lo más inteligente es seguir el plan y hacer que el joven Nifire retroceda. Mientras discutían su próximo movimiento, hubo movimientos en el bosque, y luego los monstruos se rebelaron lentamente. Había 15 criaturas del tamaño de niños, rodeando a 6 criaturas enormes. El primer grupo fueron los demihumanos llamados goblins. Sus rostros retorcidos tenían narices aplanadas,
mientras que 2 colmillos salían de sus fauces voraces. Su piel era de un color marrón brillante, mientras que su pelo negro sucio y enmarañado parecía haber sido peinado con cera. Llevaban ropa hecha jirones, que era una siena quemada, aunque se desconoce si estaba teñida de ese color o manchada de esa manera por la suciedad. Además de eso, habían convertido pieles de animales curtidos en una forma tosca de armadura. Cada uno sostenía un garrote de madera en una mano y un pequeño escudo en la otra. Eran monstruos de aspecto malvado, nacidos del apareamiento de humanos y simios. Las criaturas menos numerosas eran enormes, de aproximadamente 250 a 300 centímetros de altura. Sus mandíbulas inferiores sobresalían y parecían retrasados. Sus brazos fuertemente musculosos parecían troncos de árboles. Sus manos casi se arrastraron por el suelo debido a su postura jorobada. Usaban troncos como garrotes y llevaban pieles de animales alrededor de la cintura. Apestaban tanto que los aventureros podían olerlos a lo largo de la gran distancia que los separaba. Su piel morena bronceada estaba cubierta de verrugas, mientras que sus pechos y vientres musculosos se veían bastante llamativos. De un vistazo, parecían muy fuertes y se parecían a chimpancés afeitados y deformados. Eran demi-humanos conocidos como ogros. Casi todos parecían llevar bolsas hechas de jirones, como para un largo viaje. Los monstruos observaron a los aventureros con cautela mientras avanzaban hacia las llanuras cubiertas de hierba. Podrían haber estado a cierta distancia, pero había una inconfundible hostilidad en sus feos rostros. Hay bastantes de ellos. Parece que no podemos evitar una pelea. Eso es correcto. Los goblins y los ogros son de los que atacan una vez que superen en número a sus oponentes. O más bien, debería decir que los seres inteligentes probablemente no juzgarían la fuerza de sus oponentes simplemente por su número. Ainz podía entender y aceptar esto, pero el hecho de que fuera completamente diferente a como era en el juego lo dejó algo confundido. Ya sea por la altura o el color de la piel, los ogros y goblins delante de él se diferenciaban entre sí. En otras palabras, no eran personas idénticas. Se sentía como si se enfrentara a 21 monstruos desconocidos. La realidad es diferente del juego, Se sentía como si estuviera luchando contra monstruos desconocidos en una región inexplorada, sin el beneficio de una página de información. Mientras recordaba la sensación de esa batalla en carne, Ainz comenzó a murmurar para sí mismo. Entonces, Momon-san. ¿Oh, pasa algo? Antes, acordamos dividirlos por la mitad, pero ¿cómo los asignaremos ahora? ¿No podemos dividirnos en 2 equipos y despachar al enemigo cuando vengan hacia nosotros? Sería problemático si todos se fueran a un lado. Nabe-san, ¿puedes usar bola de fuego para eliminar a todos los goblins de una sola vez? No puedo usar bola de fuego. El hechizo más fuerte que puedo usar es rayo. Ainz pensó en las restricciones que le había dado antes. Rayo es un hechizo que perfora en línea recta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si hacemos que los enemigos formen una línea y luego los eliminamos a todos de un solo disparo desde el costado? En ese caso, necesitaríamos una línea defensiva que pueda tomar la carga del enemigo. Déjame manejar eso. Puedo confiar en ustedes, caballeros, para que protejan a Nifire-san en el carro. Momon-san. Si unos pocos ogros pudieran hacerme pasar un mal rato, entonces me volvería pura habladuría. Todos, por favor, miren cómo mato a esos ogros. Cuando escucharon la voz confiada de Ainz, la comprensión apareció en los rostros de las espadas de la oscuridad. Sus corazones se llenaron de la paz mental que venía de saber que podían dejarle esa tarea sin tener que preocuparse. Entendido. Sin embargo, no podemos limitarnos a observar el ataque enemigo, así que lo apoyaremos desde el costado tanto como sea posible. ¿Necesitas algo de magia de apoyo? No para nosotros. Amigos de espadas de la oscuridad, concéntrense en apoyar a tus camaradas. Por favor, permítanos negarnos.
Si comenzamos el enfrentamiento tan cerca del bosque, existe la posibilidad de que el enemigo se escape. Si ese es el caso, ¿deberíamos hacerlo de siempre y atraerlos primero? Una idea excelente. El señor Momón bloqueará la carga del enemigo, pero ¿cómo nos ocuparemos de cualquier pez que se escape de la red? Mantendré a los ogros con el arte marcial, fortaleza. Dain, tú te encargarás de los goblins. Ninia me lanzará un hechizo defensivo, y aunque puede que no sea necesario, también debes tener cuidado con la seguridad de Nave-san y usar hechizos de ataque siempre que sea posible. Lukrut, ve a cuidar de los goblins, y si algún ogro pasa la línea defensiva, tendrás que bloquearlos también. Si eso sucede, cambia tu prioridad para acabar con los goblins, Ninia. Todos se miraron y asintieron con la cabeza, mostrando que entendían las instrucciones de Peter. Su estrategia de combate se decidió sin problemas, y su silencioso trabajo en equipo fue perfecto. Ainz, que estaba completamente impresionado por esta exhibición, hizo un ruido de aprobación silenciosa. Recordó a Yggdrasil una vez más. En ese entonces, Ainz y sus camaradas cazaban monstruos con los mismos movimientos repetidos: cebar, atraer, bloquear y luego atacar. Podían luchar bien como grupo porque estaban completamente familiarizados con las fortalezas de los demás. Quizás estaba siendo parcial, pero Ainz creía sinceramente que su coordinación no era algo fácil de replicar. Las espadas de la oscuridad no podían compararse con ellos, aunque podía haber algo parecido a su propio trabajo en equipo en sus movimientos. Momon-san, ¿necesitas alguna ayuda que no sea magia? No, no es necesario. Nosotros dos seremos suficientes. Eso es, bastante confianza. Había algo de inquietud en las palabras de Peter. Si la persona responsable de mantener la línea se cae fácilmente, podría llevar a una reacción de dominó que terminaría en la ruptura del equipo. Debería haberse sentido incómodo por eso. Después de todo, esto no era un juego, sino una batalla en la que estaban apostando sus vidas. Lo verás una vez que comience, dijo Ainz, terminando la conversación con una breve respuesta. Peter-san, comenzaremos una vez que terminen tus preparativos. Lukrut estiró la cuerda de su arco largo compuesto hasta sus límites, hasta que sus extremidades empezaron a crujir. Con un zumbido, la cuerda del arco cortó el aire, lanzando una flecha en línea recta. Golpeó el suelo a unos 10 metros de los goblins en la llanura. El repentino ataque hizo que los goblins se burlaran de Lukrut desde detrás de sus escudos. El objeto de sus burlas fue la flecha perdida. Por supuesto, los goblins tampoco podían alcanzar un objetivo que estuviera a más de 120 metros de distancia, pero parecían haberlo olvidado. La gran disparidad entre el ataque que habían recibido y su número hizo que los instintos violentos de los goblins aumentaran. Gritaron al unísono y cargaron contra Lukrut descuidadamente como salvajes. Los ogros algo más lentos los siguieron detrás de ellos también. Llevados a un frenesí por su sed de sangre, no formaron filas ni se protegieron con sus escudos. Sus mentes eran un mar de blanco. Mientras verificaba ese hecho, Lukrut sonrió levemente. Soltar. Envió otra flecha hacia abajo cuando el enemigo estaba a 90 metros de distancia. Esta vez, la flecha no se quedó corta, sino que atravesó el cráneo de un goblin. El goblin al final de la formación dio unos pasos tambaleantes antes de colapsar al suelo, donde murió. La distancia entre ellos se redujo, pero no había preocupación en la mano de Lukrut, que sostenía su arco. Esto se debía a que confiaba en que alguien lo protegería, incluso si el enemigo lo alcanzaba. Reforzar armadura. Ninia lanzó un hechizo desde detrás de Lukrut. Al escuchar la voz de su colega, Lukrut colocó otra flecha en la cuerda de su arco. 50 metros más allá, una flecha atravesó la cabeza de otro goblin, que colapsó y no volvió a levantarse. Dain decidió hacer su movimiento también. Aunque los goblins eran ágiles, los ogros tenían grandes zancadas, por lo que sus velocidades eran aproximadamente las mismas. Dicho esto,
Sobre una carga de casi 100 metros a través de una llanura cubierta de hierba, los ogros con sus piernas más fuertes terminaron al frente mientras que los goblins se quedaron atrás. Los dos grupos se alejaron el uno del otro y Dain no pudo conseguir demasiados en el área del efecto de su hechizo. Aún así, eso fue suficiente. Después, el primer objetivo de Dain fue capturar a un ogro. Plantas estranguladoras. Dain lanzó su hechizo y la vegetación se movió bajo los pies de uno de los ogros, convirtiéndose en enredaderas que se enredaron alrededor de sus pies. Inmovilizado por la vida vegetal anormalmente resistente, el ogro rugió de frustración. Al mismo tiempo, Ainz, seguido de Narveral, avanzó tranquilamente. Caminaban como si estuvieran dando un paseo, sin encarar rápidamente a los monstruos que cargaban. Cuando los ogros que corrían a la cabeza de la multitud se le acercaron, Ainz extendió las manos a la espalda para agarrar las empuñaduras de sus espadas. Narveral también metió la mano debajo de su capa y sacó su espada envainada. Momon blandió sus grandes espadas, trazando dos grandes arcos en el aire. La luz deslumbrante que se reflejaba en las hojas hizo que las espadas de la oscuridad jadearan de sorpresa. Las espadas que empuñaba Ainz, cada una de más de 150 centímetros de largo, parecían excepcionalmente ornamentadas. Parecían obras de arte más que herramientas de guerra. Un par de serpientes entrelazadas fueron talladas en las hojas. Sus puntas eran redondeadas y más anchas que el resto de la espada, como un par de abanicos abiertos. Los bordes irradiaban un resplandor frío y agudo. Eran las armas de un héroe. Ainz sostenía un par de espadas de héroe. Mientras contemplaban su majestuosa figura, las espadas de la oscuridad respiró al unísono. Si lo que habían visto antes les hizo jadear, lo que vieron ahora fue una escena que los dejó mudos. Las espadas se volvían más pesadas cuanto más largas eran. Las espadas largas como las que Ainz sostenía no podían manejarse fácilmente, incluso con magia para reducir peso. Por supuesto, ya sabían que Ainz poseía una fuerza sobrenatural en el brazo por el poco tiempo que pasaron con él, pero aún así, no podían creer que alguien pudiera blandir esas grandes espadas con tanta facilidad. Sin embargo, Ainz casualmente las balanceó por el aire como un par de palos. Verdaderamente, fue una vista impresionante. Momon-san, ¿qué clase de hombre eres? Peter respiró, como si hablara por todos los demás. Como guerrero, supo de inmediato cuán fuertes tendrían que ser los brazos para realizar una maniobra como esa. Su sorpresa fue porque no tenía idea de cuánto tiempo había entrenado Momon para alcanzar ese nivel de habilidad. Aunque siempre había sentido que Momon estaba en un nivel diferente al suyo, enfrentarse a la verdad hacía que sus piernas temblaran incontrolablemente. Incluso los goblins poco inteligentes estaban aterrorizados por la vista de Ainz. Sus piernas se ralentizaron por su loca carrera mientras lo rodeaban para ir por Peter y los demás. Solo los ogros, que eran demasiado estúpidos para tener miedo y que estaban sumamente confiados en su fuerza física, continuaron dirigiéndose hacia Ainz. Cuando se acercaron a él, los ogros levantaron sus garrotes. Las grandes espadas de Ainz podrían haber sido enormes, pero los ogros, con sus enormes grandes clubes, tenían un alcance mayor que él. Pero justo cuando los ogros estaban a punto de hacer su movimiento, Ainz dio un paso adelante. Sus movimientos eran tan rápidos como el viento. Y luego, más rápido que eso, blandió la gran espada en su mano derecha. La hoja centelleante dejó una imagen secundaria plateada a su paso mientras atravesaba el aire. El golpe fue asombroso. Puso la piel de gallina en la piel de los espectadores. A pesar de que la espada no estaba dirigida a ellos, no pudieron evitar sentir que la muerte estaba a su lado. Terminó de un solo golpe. Ainz desvió la mirada del ogro frente a él, buscando otro objetivo. Como si esperara a que Ainz apartara la mirada, la parte superior del cuerpo del ogro se deslizó y cayó mojado al suelo, dejando su parte inferior inmóvil todavía en pie. Sin embargo, el rocío de sangre y órganos y el vil hedor que flotaba en el aire demostraron que esto no era una ilusión. El ogro había sido cortado diagonalmente por la mitad.
La batalla continuaba, pero ambos bandos estaban inmóviles. Estaban mirando esta asombrosa vista. Fue asesinado de un solo golpe. Ni siquiera el poderoso físico de un ogro podría salvarlo del destino de ser cortado en dos. Increíble. Alguien murmuró esas palabras, que se transmitieron claramente a través del silencioso campo de batalla. Absolutamente increíble. Esto va más allá del mitril o el oricalco, no, podría ser adamantita. Partiendo a un enemigo en dos partes. Esta no fue una hazaña imposible de las armas. Unos pocos exponentes del manejo de la espada, o aquellos que portan poderosas armas mágicas, podrían hacerlo. Sin embargo, era de sentido común que uno no pudiera usar toda su fuerza cuando empuñaba una gran espada de dos manos con una mano. Después de todo, las armas de dos manos estaban, como su nombre lo indicaba, destinadas a ser manejadas con ambas manos, usando el peso del arma y la palanca de su longitud para hacer daño. No estaban destinadas a ser manejados solo con la fuerza del brazo. Por lo tanto, a partir de los movimientos de Ainz, existía la posibilidad de que su espada pudiera estar encantada con magia más allá del alcance de los ítems mágicos normales, o que Ainz con una mano fuera más fuerte que un guerrero normal con ambos brazos, o ambos. Ante esta vista asombrosa, los ogros dejaron de moverse inconscientemente y comenzaron a retroceder con una expresión de miedo en sus rostros. Ainz avanzó, reduciendo la distancia entre él y los ogros. ¿Qué pasa? ¿No vienen? Sus palabras casuales y relajadas resonaron en el campo de batalla. Estas sencillas palabras llenaron de miedo a los ogros. Después de todo, habían visto con sus propios ojos la gran disparidad entre su propio poder y el de Ainz. Por su parte, Ainz cerró la brecha con los ogros con una velocidad asombrosa. Sus movimientos eran rápidos, con una velocidad que alguien con una armadura de placas completa no debería haber tenido. ¡Oh! Con un grito que sonaba como una mezcla entre un lamento de desesperación y un grito, el ogro que tenía delante levantó su gran garrote para golpear a Ainz que se aproximaba. Sin embargo, todos aquí sabían en sus entrañas que el ogro era demasiado lento. Cuando Ainz se acercó, balanceó la gran espada en su mano izquierda horizontalmente. La parte superior del cuerpo del ogro giró en el aire y aterrizó a cierta distancia del resto de su cuerpo. Esta vez, se había dividido transversalmente. Señor Momon, eres un monstruo. Mientras otra escena impresionante se desarrollaba ante sus ojos, ninguno de ellos pudo atreverse a refutar las palabras de Dain. Entonces, para el resto de ustedes. Ainz dio un paso adelante. Los horribles rostros de los ogros se congelaron y se retiraron aún más rápido. Los goblins rodearon a los ogros y la línea defensiva de Ainz para atacar a Peter y los demás. Las espadas de la oscuridad, aturdidos por las vistas que acababan de ver, lograron reaccionar al asalto y comenzaron a moverse. Peter levantó su espada y su gran escudo, preparado para enfrentarse a los 10 goblins que se dirigían hacia él. Cortó hacia adelante, enviando la cabeza de un goblin volando por el aire, y luego Peter evadió el rocío arterial antes de entrar cuerpo a cuerpo con los otros goblins. «Toma esto». Los goblins de dientes amarillos respondieron con un grito confuso que fue duro para los oídos. Peter bloqueó hábilmente el garrote del goblin con su escudo, mientras que su armadura reforzada mágicamente recibió el resto de los golpes con un sonido de tono bajo. Flecha mágica. 2 misiles mágicos golpearon al goblin que intentaba atacar a Peter por detrás. Se derrumbó como cuyos hilos habían sido cortados. La mitad de los goblins que rodeaban a Peter se abalanzaron sobre los otros 3 aventureros, pero ninguno de los goblins se atrevió a atacar a Narveral, que estaba junto a la tormenta de la muerte llamada Ainz. Lukrut dejó su arco largo compuesto y sacó una espada corta de su cintura. Junto con Dain, que empuñaba una maza, los dos corrieron hacia Ninia y colocaron sus espaldas contra la suya. Lukrut y Dain se enfrentaron a 5 goblins, y las probabilidades parecían casi iguales. Aunque los goblins estaban siendo eliminados uno por uno,
todavía consumía mucho tiempo, en las circunstancias actuales. El rostro de Lukrut era una máscara del dolor mientras soportaba el dolor de su brazo, había sido golpeado por un garrote de goblin, mientras empujaba su espada corta en los huecos de la armadura de cuero de su oponente. Dain también había recibido varios golpes, como resultado, sus movimientos se ralentizaron, pero no estaba en peligro de muerte. Ninia inspeccionó el campo de batalla con ansiedad, con la mirada puesta en conservar sus hechizos. Aunque algunos de los ogros fueron inmovilizados por magia, podría tener que lidiar con ellos si la situación cambiaba. En cuanto a Peter, se enfrentó a una feroz batalla con 6 goblins, y la lucha fue de ida y vuelta varias veces. La razón por la que no habían sido abrumados por 11 goblins, fue porque la carga de los goblins había perdido su impulso. Después de ver la habilidad sobrenatural de Ainz para matar ogros de un solo golpe, la moral de los goblins se desplomó, y no pudieron decidir si huir o luchar. Entonces, Ainz balanceó su espada en un gran arco, como si anunciara su intención de desmoralizar por completo a los goblins. Cuando el sonido del aire desplazado llegó a los oídos de todos, pudieron escuchar el sonido de un gran peso golpeando el suelo. Pronto fue seguido por 2 sonidos más. Tal como todos esperaban, el número de cadáveres de ogros aumentó constantemente. Había 2 ogros más luchando por aferrarse a la vida. Uno de ellos estaba inmovilizado por la hierba, mientras que el otro temblaba de miedo ante Ainz. El casco de Ainz se volvió hacia el último ogro que todavía se le oponía. El ogro pareció sentir la expresión de Ainz a través de las ranuras de su yelmo cerrado, porque lanzó un extraño grito antes de darse la vuelta para huir, descartando su gran garrote mientras corría hacia el bosque. Se movía más rápido que cuando cargó, pero no tenía escapatoria. Nave, hazlo. Mientras la orden despiadada sonaba en el aire, Narveral, quien había estado parado detrás de Ainz, asintió levemente. Rayo. La descarga eléctrica retumbó en el aire mientras saltaba, y el rayo atravesó limpiamente el cuerpo del ogro que huía. Incluso atravesó al ogro detrás de él, el que había sido enredado por el hechizo de Dain. Ese único hechizo acabó con 2 ogros. Corre. Huye. Huir. Los goblins, que habían visto esta escena en un silencio atónito, comenzaron a huir mientras gritaban de terror. Sin embargo, Peter fue demasiado rápido para ellos, y los goblins desmoralizados no eran una amenaza para él. Los aventureros derribaron a los goblins de 2 en 3 a la vez. Además, Ninia, que ya no estaba obligada a conservar maná, comenzó a lanzar hechizos de ataque a la refriega. En un abrir y cerrar de ojos, los goblins habían sido aplastados, sin supervivientes. En medio del vil hedor a cadáver que flotaba en el aire, Dain curó las heridas de Lukrut, y Peter con el hechizo, curación menor. Sin nada más que hacer, Ninia comenzó a cortar las orejas de los goblins con una daga. Se les pagaría por entregar las orejas al gremio. Por supuesto, los aventureros no reclamaron su recompensa solo con las orejas de los monstruos. Más bien, presentaron diferentes partes del cuerpo según lo apropiado para diferentes tipos de monstruos. Sin embargo, los goblins y ogros eran demi-humanos, por lo que, en su mayor parte, se usaron orejas en su caso. Ninia cortó las orejas con practicada facilidad, y luego notó que Ainz y Narveral estaban mirando alrededor del lugar donde la mayoría de los ogros habían muerto. Parecían estar buscando algo. ¿Qué pasa? Después de escuchar la pregunta de Ninia, Ainz levantó la cabeza y respondió. Solo estaba pensando estos monstruos dejan caer ítems, en particular, cristales o cosas por el estilo. ¿Cristales? Nunca he oído hablar de ogros que lleven algo parecido a cristales. Ya veo. Solo me preguntaba si llevaban un tesoro. De hecho, estaría saltando de alegría si los ogros también tuvieran un tesoro. Respondió Ninia mientras les quitaba las orejas a los ogros con movimientos practicados. Aún así eres increíble, Momon-san. Sabía que eras un guerrero que estaba orgulloso de sus habilidades, pero no pensé que serías tan asombroso. Al escuchar las palabras de Ninia,
Los otros 3 aventureros, que habían terminado con su magia curativa, comenzaron a decirle a Ainz: «Eso fue genial. Estoy asombrado contigo, como compañero guerrero. ¿Cómo entrenaste tus brazos así? Pensé que eras bastante rico por la forma en que te acompaña Nave-chan, pero ¿qué tipo de espadas son esas? Nunca antes había visto espadas de aspecto tan valioso. Ahora sé que lo que dijiste en el gremio no fue un engaño. En verdad, estás a la par del guerrero más poderoso del reino». Narveral mantuvo la nariz en alto mientras miraba desde un lado. Sin embargo, Ainz estaba agitando frenéticamente sus manos. «Oh, no hay necesidad de decir eso, no fue mucho». «No mucho». Peter y sus amigos sonrieron amargamente. Después de esa batalla, finalmente entiendo lo que quieren decir con siempre alguien mejor. Estoy seguro de que todos serán capaces de superarme con facilidad. La respuesta de Ainz hizo que las sonrisas de los rostros de espadas de la oscuridad fueran aún más amargas. Peter y los demás habían trabajado duro para fortalecerse, y habían ahorrado cuidadosamente todas sus ganancias, usándolas para fortalecerse. Podían llevarse bien porque todos compartían el mismo objetivo. Sin embargo, incluso cuando miraron hacia atrás en todo el esfuerzo que habían hecho desde que se convirtieron en aventureros, ninguno de ellos podía imaginarse al nivel de Ainz. Para las espadas de la oscuridad, Ainz estaba en un pináculo que casi nadie podía alcanzar. Esta persona que viajaba con ellos se convertiría algún día en un héroe, cuyo nombre sería conocido por todos. Se convertiría en una gran persona que estaría por encima de todos los demás aventureros. Todos estaban seguros de eso. Aunque había pasado un tiempo desde el anochecer, los aventureros ya estaban instalando el campamento. Ainz tomó los postes de madera que le entregaron los demás y los colocó alrededor del campamento. Debido a que tenían que albergar un caballo y una carreta, el campamento en cuestión tenía unos 20 metros de cada lado y cubría un área bastante grande. Los postes entraron en 4 puntos alrededor del campamento, y luego se ataron cuerdas delgadas y ennegrecidas alrededor de los postes, formando un perímetro. Finalmente, ataron un nudo en una de las cuerdas, y lo acercaron a sus tiendas, donde le colocaron una gran campana. Este era su sistema de alarma. Mientras Ainz clavaba los postes en el suelo, Narveral dio la vuelta. Narveral debería tener algo de trabajo que hacer, tal vez ya haya terminado. Pero si ese hombre, Lukrut, la volvió a enfadar, todo lo que puedo hacer es reprenderla suavemente. Con esos pensamientos en mente, Ainz se dio la vuelta. Mientras lo hacía, Narveral habló, en voz baja que sugería que ella estaba reprimiendo sentimientos de ira. «No deberían molestarte con un trabajo como este, Momon-san». Ainz suspiró aliviado al enterarse de la razón de su enfado. Miró a su alrededor y luego respondió en voz baja. «Todos están trabajando juntos para montar el campamento. Sería extraño si yo fuera el único que no estuviera haciendo nada, ¿no? ¿No han visto tu extraordinaria habilidad de lucha? Las personas deberían hacer aquello para lo que son adecuadas, por lo que este tipo de trabajo debería dejarse en manos de débiles como ellos». «No digas eso. Escucha, necesitamos establecernos como individuos poderosos, pero no debemos proyectar una imagen de arrogancia mientras lo hacemos. Necesitas controlarte un poco también». Narveral asintió para mostrar que entendía, pero su disgusto era evidente en su rostro. Ella solo estaba de acuerdo con esto porque era una orden expresa del mismo Ainz. Podía decir que su lealtad era suficiente para superar su infelicidad. Por otro lado, la idea de que esto pudiera causar un desliz en un momento inoportuno hizo que Ainz se sintiera incómodo. La verdad era que Ainz se estaba divirtiendo mucho con estas actividades al aire libre. Después de todo, esto era algo que no podía experimentar en el mundo virtual de Yggdrasil, y mucho menos en la vida real, y por eso estaba lleno de novedades. Aunque todo había tomado demasiado tiempo, también le recordó a Ainz las aventuras que tuvo explorando lugares desconocidos en Yggdrasil. Si yo fuera el único que vino a este nuevo mundo, sin todo Nazarik conmigo,
probablemente me habría ido de viaje sin pensarlo 2 veces. Los no muertos no necesitaban comer, beber ni respirar. Siendo ese el caso, podrían escalar montañas altas con sus propias 2 piernas o caminar hacia las profundidades del océano. Se habría divertido presenciando las vistas desconocidas del mundo. Sin embargo, ahora que los tesoros de sus camaradas, sus leales subordinados, estaban aquí, Ainz sintió que debía pagar su lealtad gobernando bien a Nazarik. Ainz dejó a un lado sus pensamientos y volvió tranquilamente a su trabajo. Después de clavar los 4 postes de madera en el suelo, ató la cuerda alrededor de ellos y luego levantó la tienda sobre ella. Gracias por su arduo trabajo. No pienses en eso. Lukrut estaba dentro de la tienda y le agradeció a Ainz sin mirarlo. Fue un poco grosero, pero tampoco era como si estuviera holgazaneando. Había estado cavando un hoyo para una estufa desde hace un momento. El lanzador de magia, Ninia, estaba paseando por los alrededores, cantando un hechizo a medida que avanzaba. Este era un hechizo de alarma, y como sugería el nombre, era un hechizo de advertencia que se dispararía si algo traspasaba su campamento. Aunque tenía un área de efecto pequeña, seguía siendo útil por si acaso. Este hechizo, que no existía en Yggdrasil, hizo que Ainz entrecerrara los ojos. Aunque había encomendado la tarea de aprender sobre magia desconocida a otras personas, como lanzador de magia, todavía sentía el deseo de saber sobre hechizos que nunca había visto antes. La magia que usaba Ninia era un hechizo de tipo arcano, como el que Ainz podía lanzar. Además, se veía muy similar a un hechizo de Yggdrasil. Ainz había usado una habilidad racial llamada Sabiduría Oscura para realizar un rito que aumentaba la cantidad de hechizos que conocía. ¿Podría aprender hechizos que no estaban en Yggdrasil haciendo un sacrificio vivo? ¿O hay otra manera? Hay tantas cosas de las que no sé nada. Cuando Ninia se dio cuenta de que Ainz le estaba mirando, sonrió y se acercó a Ainz. Ah, no hay necesidad de mirarme con tanta atención. Debe ser bastante aburrido, ¿verdad? Bueno, tengo curiosidad por la magia y me interesa lo que estás haciendo, Ninia-san. De ninguna manera, probablemente estoy muy por debajo de Nabe-san, ¿no? Es porque conoces hechizos que Nabe no conoce. Narverala sintió levemente, pero Ainz notó por el rabillo del ojo que la expresión de su rostro era más de celos que de arrepentimiento. Me gustaría lanzar hechizos como tú, Ninia-san. Eres codicioso, Momon-san. Pensar que querrías la habilidad de lanzar hechizos a pesar de que tu habilidad con la espada es tan asombrosa, no, debería decir que estás siendo un aventurero, ¿verdad? La magia no parece el tipo de cosas que puedas aprender en 1 o 2 días. Bueno, necesitas conectarte con el mundo, pero solo las personas con el talento adecuado pueden hacerlo. De lo contrario, necesitará tomarse un tiempo para experimentarlo. Esas palabras vinieron de Lukrut, que había intervenido sin volverse para mirar desde donde estaba preparando la fogata. El rostro de Ninia se puso serio. Momon-san, creo que tienes ese talento. Eres diferente de otras personas como si no fueras humano en absoluto. El corazón inexistente de Ainz pareció dar un vuelco en su pecho. Ainz se preguntó si Ninia había sentido que él era un no muerto. Aunque ya se había cubierto con ilusiones y hechizos de contradetección, Ninia podría haber visto a través de Ainz con un hechizo desconocido o alguna otra habilidad especial. Por lo tanto, Ainz le preguntó a Ninia. ¿Es eso así? Siento que soy fuerte, pero no inhumanamente. Tú también has visto mi cara, ¿no pensarías eso también? No estoy hablando de apariencias, es solo que después de verte pelear, estás claramente más allá del reino de la humanidad. Sacar a un ogro de un golpe, como pensaba, un hombre de verdad se las arregla con su fuerza, no con su apariencia. Y tienes una belleza como Nabe-san contigo. Tras considerarlo más de cerca, Lukrut parecía estar diciendo que la cara ilusoria que Ainz les mostró era fea. Sin embargo, cuando pensó en la apariencia de todos los que había conocido hasta ahora, Ainz solo pudo sentarse y aceptar su opinión.
Hay demasiados hombres guapos y mujeres hermosas en este mundo. Incluso los transeúntes se ven atractivos. Después de venir aquí, tengo una peor opinión de mi propia apariencia. Dejando a un lado las apariencias, Lucruth tiene razón. Un héroe es alguien que supera el reino de las posibilidades humanas. Yo también tengo ese sentimiento de ti. No, eso es demasiado. No me atrevería a decir que soy un héroe, incluso si fuera por cortesía. Mientras Ainz fingía vergüenza mientras respondía a Nimia, resistió el impulso de suspirar de alivio. Si es conveniente para ti, te gustaría conocer a mi maestro. El talento del maestro radica en detectar el poder mágico de un individuo. Si naciste con potencial mágico, el maestro debería poder sentirlo. Cuando se trata de lanzadores de magia arcana, el maestro puede incluso diferenciarlos por los niveles de magia que pueden lanzar. He querido preguntar por un tiempo, ¿ese talento es el mismo que el que posee el mago jefe del imperio? Sí, es el mismo talento. Ainz no podía dejar que información como esta se le escapara de las manos. Tenía que seguir preguntando por eso. ¿Cómo es esta habilidad? Según el maestro, nosotros los lanzadores de magia irradiamos algo como un aura de nuestros cuerpos. Cuanto más experto se vuelve uno en la magia, más fuerte se vuelve esta aura. El maestro tiene la habilidad de ver estas auras. Oh. Ainz inmediatamente reprimió la tranquila sorpresa en su tono, y para disimularlo, respondió rápidamente en un tono más normal. Así fue como la maestra reunió a jóvenes talentosos y los entrenó en magia. Fui reclutado por la maestra de esa manera. Continuó Nimia. Ainz asintió y maldijo en silencio en su corazón. Hay gente con habilidades como esa. Esto podría resultar problemático. Entonces, si quisiera aprender a lanzar hechizos, ¿por dónde debería empezar? Para empezar, necesitarías un maestro adecuado. ¿Y qué tal si me conviertes en tu discípulo, Nimia-san? Probablemente deberías encontrar a alguien más hábil que yo. Sin embargo, las escuelas en el reino son muy exclusivas y las personas sin conexiones no pueden unirse a los gremios que manejan la magia. Incluso si pudieras unirte, la mayoría de los reclutas serían jóvenes inmaduros. Sería muy difícil para alguien de tu edad entrar sin algún tipo de conexión especial, Momon-san. En ese sentido, el imperio tiene una academia mágica en toda regla, y la teocracia también tiene un nivel muy alto de educación mágica, aunque eso es para la magia divina. Ya veo, así que, si entro en la academia mágica del imperio, podría aprender magia. Eso sería bastante difícil. La academia es una institución educativa dirigida por el gobierno, así que creo que tendrías que ser ciudadano del imperio para estudiar allí. Es así. Y en cuanto a convertirte en mi discípulo, aunque me disculpo por ello, debo negarme. Tengo algo que quiero hacer, y no tengo tiempo libre para capacitar a la gente. El rostro de Nimia se puso sombrío. Hubo indicios de hostilidad en medio de la emoción negativa allí. Quizás no debería entrometerme demasiado. No hay ningún mérito en hacerlo. Justo cuando Ainz llegó a esa conclusión, Lucruth interrumpió su línea de pensamiento con palabras casuales. Hoy, siento interrumpir su conversación, pero la cena está lista. ¿Te importaría llamar a esos 3 de regreso aquí? Deje que yo vaya, Momon-san. Nabe-chan, ¿te vas? ¿Por qué no te quedas conmigo y haces una cena llena de amor? Muere, ser inferior, 100 pies. A menos que quieras que te eche aceite hirviendo por la garganta para que no puedas volver a decir esas tonterías. Basta, Nabe. Vayamos juntos. Sí. Entendido. Después de agradecer a Nimia, Ainz se acercó a las 2 personas que trabajaban en silencio en el suelo, a poca distancia de la tienda. Peter y Dain se concentraron en cuidar sus armas. Las aceitan para evitar la oxidación de la acumulación, las inspeccionan cuidadosamente para ver si estaban dobladas, y así sucesivamente.
Había nuevas abolladuras en su armadura y grietas en sus espadas de su enfrentamiento con las armas de los goblins. Naturalmente, estos defectos tenían que ser remediados tan pronto como fuera posible, y los dos estaban tan concentrados que Ainz no sabía si debía llamarlos. Después de decirles que la cena estaba lista, informó a Nifiria sobre el asunto en el lugar donde estaba amarrado el carro, a poca distancia. El sol tocó el horizonte y el grupo cenó contra el resplandor rubí de su luz moribunda. En sus manos sostenían cuencos de guiso espeso condimentado con trocitos de tocino, así como pan tostado, higos secos, nueces y almendras. Esta fue la cena de hoy. Ainz miró el cuenco de estofado en sus manos. Parecía muy salado. No podía sentir el calor del cuenco a través de sus guanteletes de metal, pero a juzgar por la forma en que todos los demás estaban cavando en él con grandes bocados y sin soplar para enfriarlo, debería haber sido la temperatura adecuada. Ahora bien, ¿qué debo hacer? Ainz era un no muerto y no podía comer con este cuerpo suyo. Además, había disfrazado su apariencia con una ilusión. Si tratara de beber sopa con su boca y cuerpo esqueléticos, probablemente se derramaría de inmediato. No podía dejar que los demás vieran eso, no importa qué. Esta era comida y bebida desconocidas de un mundo desconocido. Aunque los platos ante él eran sencillos, Ainz sintió que era una pena no poder disfrutarlos. Aunque ya no tenía la necesidad o el deseo de comer, no estaba contento con el hecho de que no podía consumir la comida de aspecto delicioso que despertó su curiosidad. Por primera vez desde que había venido a este mundo, lamentó este cuerpo no muerto suyo. ¿Hay algo que tengas miedo de comer?, preguntó Lukrut al notar que Ainz no había tocado su comida. No, es solo un asunto personal. ¿Es eso así? Entonces no necesitas forzarte, ¿verdad? Es como el arroz, y el casco, ¿por qué no se lo quita? Es una razón religiosa. No puedo comer con más de 4 personas en un día en que quito una vida. Oh, esa es una fe inusual la que sigue, señor Momon. Aún así, el mundo es grande y religiones como esa no son particularmente extrañas. La duda en sus ojos se desvaneció una vez que supieron que tenía algo que ver con la religión. Parece que las religiones en este mundo son un asunto complicado. Mientras Ainz pensaba eso, dio gracias silenciosas a los dioses en los que no creía por haberlo dejado de alguna manera salir de esta. Luego, le preguntó a Peter. Recuerdo que el nombre de tu equipo es Espadas de la Oscuridad, pero no veo una espada negra entre ustedes. Sobre el tema de las armas del grupo, Peter usó una espada larga con un encantamiento ordinario, Lukrut favoreció el arco y la flecha, Dain usó una maza y Ninia usó un bastón. La espada de Peter y la espada corta de respaldo de Lukrut eran ambas hojas, pero ninguna de ellas tenía un color que estuviera cerca de oscuro. Había una técnica para teñir el metal de un color diferente depositando un polvo especial en su superficie, por lo que crear una espada negra no era una tarea difícil. Más bien, parecía extraño que ninguno de ellos tuviera una hoja de ese color. Entonces es ese tipo de pregunta. Lukrut sonrió con amargura, como si alguien hubiera traído un recuerdo embarazoso. La cara de Ninia se sonrojó de un rojo brillante, un color claramente diferente al resplandor del fuego. Son las espadas de los sueños de Ninia. Vamos, es suficiente, solo estaba siendo infantil. Eso no es nada por lo que sentirse mal. Es importante tener un gran sueño. Dame un respiro, Dain, lo digo en serio. Una risa afable acompañó las burlas de Ninia por las otras espadas de la oscuridad. Ninia, por otro lado, estaba tan avergonzado que estaba buscando un agujero para meterse. Parecería que el nombre Espadas de la Oscuridad contenía un secreto que solo sus miembros conocían. Bueno, el nombre, Espadas de la Oscuridad, se refiere a las espadas que lleva uno de los 13 héroes. El sonriente Peter se detuvo allí, aparentemente sin querer ir más lejos. Incluso si dice eso, no estoy seguro de lo que está pasando, aún así, sé que los 13 héroes fueron los superhéroes que destruyeron a los dioses demonios, que arrasaron el mundo hace 200 años.
Si desconociera de estos héroes y su equipo, ¿sería vergonzoso? ¿O debería simplemente decir que lo sé? Justo cuando Ainz estaba agonizando por este tema, Narveral intervino desde un lado. ¿Quiénes son? Maravilloso. Ainz adoptó una pose de victoria en su corazón, pero la sorpresa cruzó los rostros de los miembros de las Espadas de la Oscuridad. Casi cualquiera se sorprendería de que alguien no supiera nada sobre las armas mágicas por las que se nombró al equipo. Nave-chan, ¿no lo sabías? Bueno, no es como si fuera imperdonable. Era uno de los 13 héroes, pero como la gente pensaba que tenía ascendencia demoníaca, terminó siendo más un antihéroe. Por lo tanto, sus orígenes fueron encubiertos en la saga de los 13 héroes, aunque he escuchado que era una persona muy poderosa. Las espadas de la oscuridad pertenecían al hombre conocido como Caballero Negro. Era una de las 4 espadas que poseía. Estaba la hoja demoníaca Kilineiram, que podía emitir energía oscura, la hoja de putrefacción, Procedaval, que infligía heridas que no curaban, la hoja fatal Isface, que podía matar con el más mínimo rasguño, así como la hoja malvada Yumilis, cuyos poderes son desconocidos. Oh. Todos sonrieron amargamente ante la respuesta poco entusiasta de Narveral. Sin embargo, Ainz inclinó la cabeza pensativo. Esas habilidades parecían familiares. Después de pensarlo detenidamente, la imagen de un vampiro apareció en su mente. Esas habilidades especiales eran similares a las habilidades que poseía Shaltear Bloodfallen, que tenía niveles en la clase Caballero Maldito. Los caballeros malditos tenían el trasfondo de ser caballeros clérigos corruptos que habían sido maldecidos, y se consideraba que eran una clase muy fuerte en Yggdrasil. Sin embargo, tenían muchos inconvenientes, por lo que no eran muy populares. Entre las habilidades que los caballeros malditos podrían aprender era la capacidad de liberar las ondas de oscuridad, infligir heridas maldijo que no había podido ser curada por los hechizos de curación de bajo nivel, maldiciones instantáneas a la muerte, y así sucesivamente. Ainz entrecerró sus ojos ilusorios bajo su casco. Esto no fue una coincidencia. Si bien las espadas de la oscuridad podrían ser armas con poderes similares a los de un caballero maldito, era más probable que el héroe mismo fuera un caballero maldito. Si ese fuera el caso, cuando uno consideraba los requisitos previos para convertirse en un caballero maldito, era seguro que este caballero negro tenía al menos el nivel 60. No, si uno consideraba que tenía que aprender todas esas habilidades también, él tendría que tener al menos el nivel 70. Parecería que los dioses demonio estaban igualados contra héroes como ese, por lo que era una hipótesis razonable que sus niveles fueran aproximadamente los mismos. Sin embargo, ninguna de las escrituras de la luz solar dijo que la autoridad del dominio que convocó podría derrotar a un dios demonio, por lo que parecería que los dioses demonio y los héroes no estaban en el mismo nivel. Después de comparar esta nueva información con lo que ya sabía, parecía lógico que los dioses demonio no fueran todos igualmente poderosos. Sin embargo, la única forma de saberlo con certeza sería conocer a ese héroe, u obtener esa espada. Mientras Ainz reflexionaba sobre esto, el resto del grupo continuó hablando. Ainz rápidamente cambió su atención a su conversación. Sería una lástima perder la oportunidad de aprender algo porque estaba distraído. Así que encontrar esas espadas fue mi primer objetivo. Hay muchas leyendas sobre armas, pero se ha demostrado que algunas de ellas existen. La cuestión es que la existencia de las espadas de la oscuridad sigue siendo un misterio. Hay alguien ahí fuera que posee una de las espadas de la oscuridad. Después de que Nifirea soltó tranquilamente esa bomba, las espadas de la oscuridad se volvieron hacia él. ¿Quién? ¿Quién es ese? Ugua. ¿De verdad? Eso significa que solo quedan 3. Oh, eso significa que no podremos distribuirlos uniformemente a todos ahora. Nifirea respondió con cautela. Sobre eso, la persona que posee esa espada es el líder del grupo de aventuras llamada Blue Rose. Adamantita. ¿Aventureros así? Entonces no se puede evitar. Eso es cierto. Aún así, quedan 3 de ellas,
trabajemos duro para que podamos ser lo suficientemente fuertes como para tomarlas en posesión. De hecho, dado que uno de ellos es real, eso significa que los otros 3 también existen. Espero que estas espadas estén escondidas en un lugar que nadie descubra, hasta que lleguemos nosotros. Niña, será mejor que lo escribas en tu diario para que no lo olvides. Lo sé, lo escribiré con seguridad. Sin embargo, el material es personal, así que, ¿no debería memorizarlo en su lugar? Es mejor tener una copia impresa. Ese es el problema, Dain. Aún así, tenemos eso. ¿Qué es eso? Esto, Momon-san. Peter tomó una daga con 4 joyas incrustadas en su vaina. Tenía una hoja negra. Antes de que descubramos la real, planeé usar esto como el símbolo del grupo. Aún así, dagas de la oscuridad funcionaría también como espadas de la oscuridad, ¿verdad? Ahora que lo pienso, no es como si fuera una falsificación. Será el símbolo perfecto de nuestro grupo. Oh, Lukrut tiene sentido por una vez. Los aventureros rieron, irradiando un aire de camaradería. Ainz también se vio afectado por esto y sonrió en respuesta. Probablemente sintieron lo mismo por esa daga, que Ainz por el bastón, que representaba al gremio. La conversación de la cena continuó, y las espadas de la oscuridad, teniendo la ventaja de los números, lanzaron preguntas a Ainz, Narveral y Nifirea. Ainz respondió lo mejor que pudo, pero aún sentía una barrera que lo separaba de las espadas de la oscuridad. Esto se debía a que Ainz carecía de conocimiento sobre este mundo, y no podía comprometerse demasiado para no revelar su ignorancia. Por lo tanto, Ainz guardó silencio sobre cosas que no sabía, lo que a su vez lo llevó a alejarse aún más de los aventureros en un círculo vicioso. Aunque los aventureros intentaron charlar con Narveral, todo lo que ella hizo fue responder con el equivalente verbal de un batazo, dejándolos sin forma de responder. Eventualmente, lentamente dejaron de intentar hablar con ella. Nifirea, por otro lado, estaba manejando esto bastante bien. Como nativo de este mundo, se llevaba mejor con los demás que Ainz. Era observador y podía seguir bien la discusión de los aventureros. No es nada. Una vez tuve amigos como estos. Estos pensamientos infantiles, casi como una rabieta, pasaron por la cabeza de Ainz, mientras veía a los demás charlando alegremente a la luz de la fogata. Parecían muy cerca el uno del otro, pero eso era de esperar de un grupo de camaradas que caminaban al borde de la vida y la muerte en compañía del otro. Nifirea tenía una mirada de envidia en su rostro cuando los miró. Ainz recordó a sus amigos del pasado, y bajo su casco, silenciosamente apretó los dientes por los celos. Una vez había sido como ellos. Bueno, parecen un grupo amistoso. ¿Todos los aventureros son así? Yo creo que sí. Después de todo, los aventureros son colegas que enfrentan la muerte juntos. Sería peligroso si no se entendieran entre sí y no entendieran lo que planeaban hacer. Entonces, en algún lugar del camino, los aventureros terminan siendo bastante cercanos entre sí. De hecho, después de todo, no tenemos mujeres en nuestro equipo. Escuché que los grupos con mujeres tienden a tener muchas discusiones. Sí. Con una sonrisa indescifrable, Ninia continuó. Y si las hubiera, Lukrut sería el primero en plantear preguntas. Después de todo, nuestro grupo tiene un objetivo muy claro, ¿verdad? Peter y los demás asintieron al unísono. Así como así. Se siente completamente diferente cuando todos comparten una misma opinión. Momon-san, ¿estabas en un grupo de aventura antes? Ainz no sabía cómo responder la pregunta de Nifirea, pero en este momento, no tenía necesidad de inventar una extraña excusa para encubrirlo. Probablemente no contamos como aventureros. No pudo evitar adoptar un tono sombrío al pensar en sus antiguos amigos. Después de todo, todavía tenía emociones, a pesar de que su cuerpo era el de un no muerto, y sus amigos eran las personas que Ainz más apreciaba.
Al sentir la dificultad de Ainz para responder, nadie continuó con el asunto y el silencio cayó sobre el grupo. En medio de este silencio, tan profundo y tan total que se sentía como si fueran las únicas personas en el mundo, Ainz inconscientemente levantó la cabeza y miró hacia el cielo nocturno lleno de estrellas. Cuando todavía era un debilucho, un paladín de color blanco puro con espada y escudo en mano me salvó. A través de él, conocí a 4 compañeros más. Y así, formamos un equipo que constaba de 6 personas, incluyéndome a mí. Además, después de eso, conocimos a 3 personas más débiles como nosotros, y terminamos como un equipo de 9 personas. ¡Oh! Alguien exclamó en voz baja, en medio del crepitar de la fogata. Sin embargo, Ainz no se molestó y continuó contando la historia de los 9 miembros originales de lo que se convertiría en Ainz o Al-Gaun. Todos fueron excelentes compañeros. Un paladín, un espadachín, un sacerdote, un ascesi, un ladrón, un nin, un ladrón de 2 espadas, un hechicero, un cocinero, un herrero, todos eran amigos insustituibles. Tuvimos innumerables aventuras juntos, y hasta ahora, todavía no he podido olvidar estos días. A través de ellos, había aprendido el significado de la amistad. Una vez pensó que lo habrían ignorado en Yggdrasil, como en el mundo real, pero a diferencia de la realidad, terminaron siendo los mejores amigos, que se tendrían una mano amiga en cualquier momento. Y así, a medida que aumentaba constantemente el número de miembros del grupo, compartían juntos sus alegrías y sus penas. Por lo tanto, el gremio llamado Ainz o Al-Gaun era un tesoro para Ainz. Se aseguraría de que su brillo nunca se redujera, incluso si tuviera que descartar o destruir todo para hacerlo. Estoy seguro de que algún día volverás a encontrar compañeros como ellos. En respuesta a las reconfortantes palabras de Ninia, Ainz chasqueó y dijo: ese día nunca llegará. La hostilidad en el tono de Ainz sorprendió a todos, incluso a él mismo. Alarmado por lo que había dicho, Ainz se puso de pie lentamente. Perdónenme. Nave, cenaré allí. Entonces yo también iré. Realmente, bueno, si es un asunto religioso, entonces no se puede evitar. Había una pizca de pesar en la voz de Peter, pero no insistió en que se quedaran. Aunque Ainz notó la expresión deprimida en el rostro de Ninia, Ainz no tenía la intención de decirle nada más. Quizás un simple, no me molesta, hubiera sido suficiente. Los dos cenaron en la esquina del área acordonada del campamento. Los que se quedaron hablaron sobre la pareja que se había ido. Era de esperar, dado lo que habían logrado las personas ausentes hoy. Entonces, la conversación se detuvo y el silencio descendió sobre el grupo. La fogata crepitaba y escupía ascuas incandescentes que bailaban hacia el cielo. Mientras Ninia observaba cómo las huellas brillantes se desvanecían en el aire, murmuró en un tono de autocrítica: creo que dije algo que no debería haber dicho. Parece que algo sucedió en su pasado. Daina sintió profundamente, y luego Peter continuó: supongo que todos fueron eliminados. He visto ese tipo de reacción en personas que perdieron a todos sus amigos en la batalla. Eso debe ser difícil de soportar. Incluso si estamos acostumbrados a caminar juntos al borde de la muerte, perder a un amigo sigue siendo. Así es, Lukrut. Las palabras dichas en este momento no fueron las mejores que se podrían haber dicho. Bueno, lo que se dice no se puede dejar de decir. Por lo tanto, debemos hacer algo que lo haga cambiar de opinión sobre esas palabras. Ninia parecía bastante deprimido cuando respondió, y luego continuó en voz baja. Sé lo que es perder a alguien, así que, ¿por qué no me puse en su lugar? Sin embargo, nadie le respondió. Los troncos de la fogata crujieron ruidosamente y escupieron brasas en medio del silencio. En un intento de aliviar la pesadez en el aire, Nifire habló con cautela. La pelea de Momon-san fue realmente espectacular. Como si estuviera esperando estas palabras, Peter inmediatamente agregó: sí,
no pensé que sería tan asombroso. Cortó un ogro en dos limpiamente. Eso fue realmente excesivo. Vencer a un ogro de un solo golpe es asombroso por derecho propio, pero ¿qué tan bueno tienes que ser para partirlo por la mitad? Las espadas de la oscuridad se miraron después de escuchar la perpleja pregunta de Nifirea. Nifirea era un joven que era famoso por su talento innato, además de un excelente lanzador de magia. Aunque bien podría sacudir al mundo con sus habilidades, era difícil para él entender el alcance total de la destreza de Ainz sin otro guerrero para comparar. Con eso en mente, Peter comenzó a explicarle a Nifirea, de la manera más fácil posible de entender. Normalmente, usas el peso de las espadas grandes para realizar los cortes. Por lo general, sería difícil blandir una espada grande con una sola mano. Pero parece que hay excepciones. Él incluso desmembró a través del cuerpo del ogro. Nifirea jadeó al escuchar las palabras de Peter. Peter sintió que Nifirea no estaba lo suficientemente asombrado, y decidió nombrar a alguien con quien podría estar más familiarizado. Hablando honestamente, creo que Momon-san está al mismo nivel que el capitán guerrero del reino. Los ojos de Nifirea se abrieron de asombro. Finalmente entendió lo que pensaban las espadas de la oscuridad sobre las habilidades de Ainz. Es decir, podría ser un aventurero de rango adamantita, esas personas que son los aventureros de mayor rango, leyendas vivientes, en otras palabras, los seres humanos más poderosos. De hecho, respondió Peter mientras asentía gentilmente. Nifirea miró a los otros miembros de las espadas de la oscuridad, quienes también asentían con aprobación. Estaba estupefacto. Los aventureros de rango adamantita poseían placas de gremio hechas de adamantita, un material mágico raro que era el metal más duro conocido por el hombre. Si los aventureros y su número formaran una pirámide, entonces los aventureros de rango adamantita ocuparían la cima, y en consecuencia, serían escasos. Tanto el reino como el imperio solo contaban con 2 equipos de aventureros de rango adamantita cada uno. Sus habilidades estaban en el cenit del potencial humano. Incluso se les podría llamar héroes. Y Momon era una persona que podía rivalizar con ellos. Eso es increíble. Uno podía escuchar el asombro total en esas palabras. Al principio, la primera vez que vi a Momon-san, vestido con un elegante traje de armadura completa mientras llevaba la placa de cobre perteneciente al más humilde de los aventureros, me sentí bastante celoso, pero ahora que he visto que él posee las habilidades para igualar su apariencia, no hay nada más que pueda decir. Las habilidades de Momon-san son dignas de su armadura de placas completa. Estoy un poco celoso de lo fuerte que es. Peter, el guerrero, no llevaba armadura de placas completa. En cambio, lucía una armadura con bandas, que era algo menos protectora. Esto no fue por preferencia personal, más bien, era la mejor armadura corporal que podía pagar con sus recursos limitados. No se preocupe por eso, estoy seguro de que pronto podrás comprar un traje completo, Peter. De hecho, deberías trabajar duro para lograr ese objetivo. Realmente, debería alegrarse de tener la suerte de poder presenciar un ejemplo de lo que es estar en la cima. Niña tiene razón, todo lo que necesitas hacer es trabajar duro para alcanzar el objetivo de Momon-san. Nosotros también te apoyaremos, así que avancemos juntos. Así es. Lento pero seguro, su arduo trabajo dará sus frutos. Estoy seguro de que el señor Momon debe haber entrenado incluso más tiempo que tú. Las palabras de Dain despertaron dudas en el corazón de Nifirea. ¿Han visto cómo se ve Momon-san debajo de su casco? Ainz no se había quitado el yelmo después de conocer a Nifirea, ni siquiera mientras comía. Como bebía, también era un misterio. Sí, lo hemos hecho. Parece una persona promedio, aunque no una de las cercanías. Él y Nabe-san tienen cabello y ojos negros. Es así, dijo de qué país era. Las espadas de la oscuridad se miraron, y de repente se dieron cuenta de que Nifirea parecía muy interesado en ese tema. Bueno, no dio muchos más detalles sobre eso.
Realmente ahora. No, solo estaba pensando que, si venía de un país lejano, usaría pociones diferentes a las que estaban disponibles en la región circundante. Es solo mi curiosidad como herbolario hablando. Ya veo, bueno, parece ser del mismo lugar que Nabe-chan, sin embargo, sus miradas son mundos aparte, no se ve guapo en absoluto. ¿A alguien le gustaría gente así? Bueno, no parece mucho, pero con su fuerza, estoy seguro de que debe haber innumerables chicas lanzándose sobre él. Los individuos poderosos eran populares. Esto se debía a que este mundo tenía monstruos y los humanos estaban en el extremo inferior de la curva de poder. Como resultado, los instintos innatos de las mujeres las hacían desear hombres fuertes. No me digas que mis sentimientos nunca darán frutos. No, es imposible. No creo que hubiera ni una flor para empezar. Respondió Ninia con una sonrisa amarga al recordar la reacción de Narveral. Total tonterías. En cualquier caso, lo importante es seguir empujando y empujando y empujando. El entusiasmo es la clave. Además, es una chica súper caliente, ¿verdad? Si ella es un poco más amable conmigo, significará que he ganado en la vida. Se ve muy bonita. A mitad de su sombría respuesta, Dain notó que Nifirea tenía una mirada amarga en su rostro. Joven Nifirea, ¿pasa algo? No es nada. Oye. Lukrut sonrió lascivamente. ¿Qué, estás enamorado de Nabe-chan? Por supuesto que no. Nifirea replicó con un volumen innecesario. Por la intensidad de su reacción, Peter sintió que no debían seguir presionándolo. En cambio, dijo. Lukrut, estás siendo grosero. Piense antes de hablar. Nifirea parecía incómodo, y no estaba seguro de cómo responder a la sincera disculpa de Lukrut. No es así. Bueno, estoy un poco incómodo. Momon-san sería realmente tan popular. Dejando la apariencia, sería un éxito solo por su fuerza. Además, se ve bastante rico, dada la armadura que usa y las espadas que lleva. El rostro de Nifirea quedó ensombrecido. Con el tono de un senior hablando con un junior, Peter preguntó cuidadosamente. ¿Ocurre algo? Nifirea quería hablar, pero se interrumpió a la mitad. El efecto se repitió una y otra vez, haciéndolo parecer un pez dorado. Sin embargo, Peter y los demás no lo presionaron. No había necesidad de forzarlo a responder si no quería hablar de ello. Pronto, sin embargo, Nifirea tomó una decisión y finalmente logró hablar. Es porque no quiero dejar que la persona que me gusta en Pueblo de Carne se enamore de Momon-san. Las espadas de la oscuridad captaron hábilmente el mensaje oculto dentro de esas palabras, y luego sonrieron cálidamente. Muy bien entonces, joven. Oni-san aquí te enseñará su asombrosa técnica. Peter golpeó a Lukrut, provocando un extraño aullido de este último. Las espadas de la oscuridad no prestaron atención a la expresión de agonía en el rostro de Lukrut, e intentaron consolar al aturdido Nifirea. Iluminado por el resplandor de la fogata, el joven finalmente sonrió. Al mismo tiempo, el empuje atravesó el casco de acero, junto con la frente debajo de él. El cuerpo se sacudió violentamente, y luego se derrumbó como una marioneta cuyos hilos habían sido cortados. La armadura de metal resonó ruidosamente en la noche. Rezó para que alguien escuchara el sonido, pero nadie vendría al distrito de mendigos de Errantel, que prácticamente había sido abandonado por los residentes. Por eso, después de todo, el cliente había acordado reunirse con ellos aquí. El hombre miró a la joven que tenía delante. Sin embargo, estaba claro que solo estaba poniendo un frente valiente. Había perdido la voluntad de luchar después de ver a la mujer matar casualmente a 3 de sus compañeros. La joven que había asesinado a sus colegas se sacudió los estiletes manchados de sangre. La sangre se esparció en todas direcciones y las hojas recuperaron su brillo frío. Fufufufu, y entonces quedó uno, Oni-san.
La mujer reveló sus caninos con una sonrisa depredadora. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Sabía que era una pregunta estúpida, pero el hombre no tenía idea de por qué le estaba pasando esto. Estos hombres fueron los desertores entre los aventureros. El término para ellos era trabajadores o trabajadores de la oscuridad. Asumieron trabajos que estaban en el límite o, a veces, completamente ilegales. Esto podría haber sido el resultado de algún tipo de rencor, pero nunca antes había trabajado en esta ciudad. Tampoco había visto a esta chica antes. ¿Por qué hice esto? Bueno, ahora, solo te quería a ti, Oni-san. El hombre no podía entender de qué estaba hablando la chica. Parpadeó varias veces y luego preguntó. ¿Qué quieres decir? El nieto de ese famoso herbolario no está en casa, quería que alguien los vigilara por mí y viera cuando regresaban. No puedo molestarme con cosas tan problemáticas. Entonces todo lo que tenías que hacer era pedirlo. No planeabas hacer eso en primer lugar. Los trabajadores como ellos aceptarían con gusto trabajos ilegales, así que no tenía idea de por qué esta chica los estaba masacrando. No, es posible que me traicionaran. Nunca traicionaremos a nuestro empleador una vez que nos hayan pagado la tarifa fijada. Entonces, ¿qué tal esto? Me gusta matar gente, me encanta, estoy absolutamente loca por eso. Y a mí también me gusta la tortura. Añadió la joven con una risita. Después de escuchar esta respuesta sin sentido, el rostro del hombre se endureció y dijo, «¿Estás loca?» «¿Por qué?» «¿Por qué?» La voz de la joven cambió. El tono bromista y burlón de hace un momento se había ido. Me pregunto por qué. Quizás fue porque mi trabajo implicaba matar a mucha gente. Quizás fue porque me comparaban constantemente con mi increíble hermano mayor. ¿Cómo lo amaban a él en lugar de a mí? ¿O cómo me violaron constantemente antes de volverme fuerte? ¿Porque mis amigos murieron frente a mí? ¿O tal vez es porque me equivoqué y fui capturado y torturado durante varios días? Las peras calentadas duelen, ya sabes. Parecía como si solo hubiera una niña pequeña frente a él. Pero en un abrir y cerrar de ojos, una sonrisa floreció en el rostro de la mujer. Solo bromeaba. Me lo estaba inventando todo, es una mentira, nunca me pasó. Aún así, incluso si lo supieras, ¿cambiaría algo? Soy así porque las cosas se amontonaron. Hablando de eso, necesito agradecer a Cassie-chan por ayudarme a descubrir toda esta información, estoy tan contenta de poder conocerlos de inmediato, deberías saber cuánto tiempo se necesita para encontrar ayuda. La joven soltó sus estiletes, que fueron tirados hacia abajo por la gravedad, y se hundieron en el suelo. A juzgar por su nitidez anormal, deben haber sido hechos de algo más que acero simple. Esto es oricalco, más precisamente, su oricalco aleado sobre mitril. Cosas bastante buenas. El hecho de que llevara un armamento tan exótico era una señal de la destreza de la mujer. En otras palabras, no tenía ninguna posibilidad de victoria. Entonces, es hora para el siguiente paso. No puedo usarte si estás gravemente herido, Oni-san, pero Cassie-chan puede curarte con magia divina sin importar cuánto te lastime, lo que significa que disfrutaré torturándote tanto como quiera, ¿no? Mientras pronunciaba esas escalofriantes palabras, sacó otro par de estiletes de debajo de su bata. Estos deberían estar bien, lo siento si fallo. Era adorable, la forma en que ella le sacó la lengua. Sin embargo, su corazón sucio y ennegrecido era visible para que todos lo vieran. El hombre le dio la espalda y corrió. Aunque escuchó un exagerado grito de sorpresa de la joven, aún corría con cada gramo de fuerza en él. Estaba orgulloso de su sentido de la orientación, y lo utilizó al máximo mientras corría a través de la oscuridad sin luz. Sin embargo, hubo un traqueteo detrás de él, seguido por la voz tranquila de la mujer. Demasiado lento. Un dolor punzante llenó su hombro. Su primer pensamiento fue que había sido apuñalado por un estilete,
y luego una sombra cayó sobre sus pensamientos. Control mental. El hombre trató desesperadamente de resistir, pero eso solo sumió su conciencia en la oscuridad. La voz de un amigo vino detrás de él. ¿Estás bien? La herida es profunda. No, está bien, sonrió el hombre mientras se volvía hacia su amigo. Es así. Eso es maravilloso. Una terrible sonrisa floreció en el rostro de la joven. El grupo partió al amanecer, por un camino escondido en la llanura. Pronto estaremos en Pueblo de Carne. Los otros viajeros asintieron en respuesta a Nifira, la única persona que había estado en Pueblo de Carne antes, salvo Ainz. Aparte de eso, caminaron en silencio. Nifira parecía algo desanimado por eso. Un aire de incomodidad flotaba entre ellos. Ainz, quien fue la causa de esta situación, escondió su culpa debajo de su casco. Ninia seguía mirándolo, y era molesto. Sin embargo, todo esto fue culpa suya, por lo que no pudo decir nada al respecto. Este fue el resultado de lo que había dicho anoche. Ninia se disculpó en el desayuno, y Ainz debería haber aceptado la disculpa en el acto, pero por alguna razón, no pudo decir algo tan simple como, te perdono. A pesar de que sentía que estaba siendo mezquino, Ainz no podía simplemente dejar que lo pasado pasara. Debido a este cuerpo de no muerto, mi mente también ha cambiado, Después de convertirse en no muerto, sus fuertes emociones fueron reprimidas, pero las menos intensas no desaparecieron. La mejor prueba de esto fue cuánto duró su leve ira. Los amigos de Ainz tenían un lugar muy importante en su corazón. Aunque se preocupaba profundamente por ellos, comenzó a sentir que no sería bueno dejar que las cosas siguieran así. Sin embargo, no pudo decidirse a dar el primer paso para cambiar el estado de ánimo. Fue porque pudo deducir tranquilamente que los ligeros cambios en sus sentimientos, como los de un joven petulante, que sintió rabia por su propia inmadurez. El único que se destacó entre la incomodidad fue Narveral. Estaba tan feliz de no ser molestada por Lukrut que prácticamente tarareaba de alegría. El grupo avanzó en silencio y pronto llegaron a las afueras de Pueblo de Carne. Sí. Parece bastante amplio aquí, así que tal vez no tengamos que quedarnos en una fila mientras nos movemos, anunció Lukrut, aparentemente con algún otro motivo en mente. Una mirada a los lados reveló tramos de bosque esmeralda a su alrededor, por lo que la mención deliberada de ser amplio y abierto parecía algo sospechoso. Además, el objetivo de ser guardias era que no podían bajar la guardia en un área abierta, por lo que moverse en columna como lo estaban haciendo ahora era la elección más sabia. Era solo que todos sabían que su avance silencioso en una línea no se debía al sentido de precaución de aventureros. Es importante mantenerse alerta. Así que... vayamos primero al pueblo. En efecto. Tenemos que estar en guardia en todo momento para que no nos ataquen. Lukrut puso una expresión de como si en respuesta a las declaraciones de Peter y Dain. Tal vez un dragón podría atacarnos desde muy lejos. Murmura Ninia. Lukrut respondió de inmediato. ¿Qué tipo de desarrollo de trama de mierda sería ese? Lógicamente hablando, ¿cómo podría suceder algo así, Ninia? Tienes razón, es imposible. Las historias de dragones cerca de Errantel no son más que eso, historias. Aunque dicen que, en el pasado antiguo, había un dragón que podía sacudir el cielo y la tierra, nadie ha visto ningún dragón recientemente. ¿O no? Creo que hay una colonia de dragones de hielo viviendo a lo largo de la cordillera de Acelicia, hacia el norte. ¿Existieron en el pasado? Según la escritura de la luz solar, los dragones son los seres más poderosos de este mundo. En Yggdrasil, los dragones eran los enemigos más fuertes que uno podía encontrar. Se jactaban de un gran ataque físico y poder de defensa, una resistencia ilimitada y poseían numerosas habilidades y hechizos. Estaban en una clase propia. Había innumerables monstruos en Yggdrasil. Entre ellos había todo tipo de monstruos con nombre y monstruos de área,
así como esos supermonstruos llamados enemigos de clase mundial. Incluso una legión, compuesta por 6 grupos de 6 hombres cada uno, no tendría muchas posibilidades contra estas inimaginablemente poderosas criaturas. Además de el devorador de los 9 mundos, estaban los 8 dragones, los señores demonios de los 7 pecados, los 10 arcángeles del Sefira, así como los 6 jefes conocidos como el Señor Celestial de los 6 cielos, y los Budas de los 5 colores, del paquete de expansión, la caída de la Valquiria. Había 32 de estos extraordinarios monstruos en total, y uno podría inferir el amor del equipo de desarrollo por los dragones por la cantidad de draconisentidades entre ellos. Debo tener cuidado si existen dragones. Los dragones podrían vivir para siempre en la historia de fondo de Yggdrasil, por lo que no sería una sorpresa encontrar dragones con poderes alucinantes. ¿Alguien podría decirme el nombre de ese dragón que podría destrozar el cielo y sacudir la tierra? Ainz no tenía la piel tan gruesa como para hacer una pregunta con indiferencia a alguien con el que tenía un conflicto, así que simplemente habló en voz baja. Sin embargo, eso fue lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan, y Ninia volteó la cabeza hacia atrás para mirar. Esto era como una pareja de amantes que se peleaban buscando una oportunidad para reconciliarse. Ainz recordó un momento en el que había escuchado a un par de novios hablando en una tienda, y no pudo evitar comparar sus palabras con su situación actual. Dicho esto, la expresión de Ninia parecía un poco más brillante ya que fue Ainz quien hizo el primer movimiento. Las espadas de la oscuridad y Nifira también eran todas sonrisas. Solo Narveral permaneció impasible. Ahora que lo pienso, la incomodidad en el aire desde esta mañana apenas la había afectado. Lo siento mucho. Lo investigaré para usted cuando regresemos a la ciudad. No hay necesidad de emocionarse tanto por eso, está bien si no lo sabes, solo estaba buscando algo que decir. Sin embargo, él no se atrevió a pronunciar esas palabras. Ninia-san. ¿Podrías ayudarme a averiguarlo, si el tiempo lo permite? Entendido, Momon-san. La forma en que todos asintieron con exagerada satisfacción hizo que Ainz se sintiera un poco avergonzado de sí mismo. Podría ser diferente si la situación fuera al revés, pero estaba lleno de pesar por ser el mayor aquí. Está bien, ya casi estamos en Pueblo de Carne. Esta fue la primera cosa alegre que alguien dijo desde esta mañana, pero Nifira se cayó casi de inmediato. Todos miraron el pueblo ante sus ojos. Era una aldea rústica al borde del bosque. No había nada extraño o inusual en ello, por lo que el silencio de Nifira era un misterio. ¿Qué pasa, Nifira-san? ¿Te pasa algo? No, está bien. Solo no recuerdo haber visto una valla resistente como la que tenemos enfrente. ¿De verdad? Pero parece una valla ordinaria. En realidad, es un poco lamentable para una valla fronteriza, ¿verdad? No sería una sorpresa que un pueblo al borde del bosque tuviera una valla resistente para protegerse de los monstruos, ¿verdad? Puede que tengas razón, pero Carne tiene al rey sabio del bosque, así que nunca antes habían puesto una cerca. Todos miraron hacia la aldea. El pueblo estaba rodeado por una valla hasta donde alcanzaba la vista, y la valla estaba hecha de troncos resistentes al corte. Qué extraño, sucedió algo. Ainz permaneció en silencio, incluso después de escuchar la incómoda pregunta del chico. En el pasado, había venido aquí como el lanzador de magia Ainz o Algaun, pero ahora era el aventurero Momon. Ninia interrumpió, con una expresión seria en su rostro. Tal vez me estoy preocupando demasiado, pero crecí en un pueblo, y todavía recuerdo la vida allí, así que hay 2 cosas que encuentro sospechosas. La primera es que los campos aún no se han labrado ni siquiera en este momento, y la otra es que ya se han cosechado parte del trigo. Miraron en la dirección que señalaba Ninia, y de hecho, parte del trigo ya había sido tomado. Ya veo. Parece que quizás pasó algo. Ainz se volvió hacia el grupo, todos los cuales tenían caras inquietas, y dijo: Caballeros, déjenos manejar esto. Nave,
hasta invisible y explora la aldea con magia voladora. Después de reconocer las instrucciones de Ainz, Narveral se volvió invisible con magia y desapareció. Poco después, escucharon el sonido de la magia de vuelo siendo encantada, y Narveral ya no dejó huellas detrás de ella. Los viajeros esperaron en el camino y, al cabo de un rato, Narveral reapareció donde se había ido. Los aldeanos parecen moverse con normalidad por la aldea, y no sentí que estuvieran controlados o ordenados. Los aldeanos están trabajando en los campos al otro lado del pueblo. Parece que solo estaba siendo paranoico. Debería estar bien. Entonces, sigamos de acuerdo. Peter miró expectante a Ainz y Nyfira, y ambos respondieron afirmativamente. El camino se estrechaba a medida que avanzaban, por lo que tuvieron que formar una columna al acercarse a la entrada del pueblo. Los campos de trigo a ambos lados del camino eran de una brillante esmeralda, ondeando suavemente con el viento. Los viajeros parecían sumergidos en un charco de agua verde. El carro avanzó con un estruendo. Detrás de él, Lukrut hizo un ruido de sospecha y estudió de cerca los campos de trigo. Aún no era el momento de la cosecha, pero los tallos tenían más de 70 centímetros de altura, y eran tan impenetrables como las profundidades del océano. ¿Qué pasa? Nyfira preguntó desde su lugar en la parte de atrás. Oh, nada, tal vez estaba pensando demasiado. Lukrut inclinó la cabeza desconcertado, luego aceleró el paso, acercándose a Peter. Niña miró en la misma dirección, y luego abrió sus pasos una vez que se aseguró de que no hubiera otros movimientos. Los campos de trigo se derramaban sobre la carretera que conducía al pueblo, como el mar que se traga la tierra. Querían cortar los tallos para asegurar una base estable, pero si lo hacían, surgirían problemas en el futuro. Espero que los aldeanos puedan cuidar sus campos adecuadamente. Esto parece un desperdicio terrible. Peter caminaba a la cabeza del grupo y debido a que su armadura tocaba los tallos de trigo, pronto se cubrió de granos de trigo. Peter murmuró al ver esto, sintiendo que algo andaba mal. Esta fue una advertencia nacida de sus instintos, que se habían perfeccionado a través de innumerables roces con la muerte. ¿Se caerían los granos verdes tan fácilmente? Impulsado por el instinto, miró hacia los campos de trigo y vio un par de ojos mirándolos. Era una criatura pequeña, su cuerpo aún más pequeño mientras se agachaba en el trigo. Aunque su rostro estaba oscurecido por los tallos de trigo, claramente no era de naturaleza humana. ¿Qué? El sorprendido Peter quería gritar una advertencia a sus colegas, pero la criatura, un semihumano, habló primero. ¿Podrías bajar sus armas, por favor? El diminuto demihumano ya tenía su espada desenvainada, y no importaba cuán rápido se moviera Peter, su oponente aún podría apuñalarlo primero. Por favor, dejen sus armas. ¿Podrías decirle a la gente que está detrás de ti también? No queremos tener que dispararles con flechas. Hubo sonidos débiles desde otra dirección. Cuando miró hacia la fuente de esos sonidos, descubrió que había un agujero maravillosamente camuflado en los campos de trigo, del que sobresalía medio demihumano. El demihumano estaba cubierto de tallos de trigo como camuflaje adicional. Peter estaba lleno de dudas. Parecería que había espacio para negociar con estas criaturas. ¿Podrían perdonarnos la vida? Claro que podemos. Si te rindes, eso es. Peter no sabía qué hacer a continuación. Tenía que permanecer al frente y asegurarse de que las flechas no golpearan a Nyfira en el carro. También necesitaba averiguar el número y la organización del enemigo. También fue importante verificar los objetivos de la oposición. Por el momento, no podía rendirse, pero tampoco podía negar por completo la propuesta del enemigo. Como si sintiera la confusión de Peter, los 2 semihumanos se levantaron de las llanuras con un crujido. «Goblins», suspiró Ninia. Los demihumanos que estaban frente a ellos ahora eran de la misma especie que los goblins de ayer. Tenían sus arcos levantados y sus ojos estaban agudos mientras apuntaban. Deberían pelear.
Niña, Lukrut y Dain se miraron el uno al otro, reflexionando sobre esa pregunta. Los goblins eran inferiores a los seres humanos en altura, peso, fuerza muscular y otros parámetros físicos. Era difícil lidiar con ellos en la oscuridad porque poseían visión en la oscuridad, pero bajo la luz del día, no eran oponentes temibles para las veteranas espadas de la oscuridad. Además, tenían a Ainz, quien podía cuidarlos fácilmente como lo había hecho ayer. Peter estaba seguro de que podrían superar incluso un ataque de pinza, siempre que sus oponentes fueran goblins. Sin embargo, había una razón por la que Peter no pudo tomar esa decisión de inmediato. Su instinto de aventurero le dijo que estos goblins eran diferentes a los que había luchado ayer. En pocas palabras, los goblins frente a él parecían entrenados y experimentados. Además, estaban en buena forma física. En contraste con los goblins escuálidos y débiles de ayer, estos goblins tenían cuerpos de músculos ondulantes. Además, los arqueros goblin tenían una excelente postura de tiro. Si los goblins de ayer eran jóvenes jugando con palos, estos goblins eran guerreros expertos en usar sus arcos. Finalmente, sus armas estaban bien hechas y bien mantenidas, rivalizando fácilmente con las armas de las espadas de la oscuridad. Así como los humanos podían volverse fuertes a través del entrenamiento, los monstruos también podían hacerlo. Los demi-humanos como los goblins ciertamente también podrían hacerlo. Por lo tanto, era muy posible que los goblins antes de las espadas de la oscuridad fueran más fuertes que cualquier enemigo demi-humano con el que hubieran luchado. En ese momento, una voz atravesó el viento que soplaba sobre los campos de trigo, y Lukrut miró rápidamente hacia atrás. Jeje, me atrapaste, ¿eh? Un goblin asomó la cabeza desde los campos y le sacó la lengua. Debió haber estado tratando de acercarse sigilosamente a ellos por detrás, pero sus habilidades de sigilo no eran lo suficientemente buenas como para evadir los sentidos de Lukrut, el guardabosque. Sin embargo, su situación apenas mejoró incluso después de descubrir el goblin infiltrado. Una mirada tranquila a su entorno reveló movimientos a lo largo de los campos de trigo, como si algo se escondiera dentro de ellos. Estos movimientos se centraban en el carro y se acercaban lentamente. Estaban en una situación muy mala. Las espadas de la oscuridad no pudieron pensar en ninguna forma de superar sus dificultades actuales. Ainz levantó la mano para evitar que Narveral los matara a todos. Después de examinar a los goblins, estaba seguro de que su suposición era correcta. Deberían ser los goblins, convocados del cuerno del general Goblin. Si la chica que había recibido ese cuerno estaba controlando a estos goblins, entonces él tenía que evitar antagonizarlos, tanto como fuera posible. Si ese no fuera el caso, tendrían que pensar en otra cosa. Sin embargo, no eran enemigos de Ainz y Narveral, por lo que debería estar bien. El goblin de antes miró a Ainz, quien se mantuvo erguido y firme, y dijo: Esperamos que no hagas ningún movimiento repentino, amigo. Da la armadura de placas completa. No queremos empezar una pelea. La voz era rígida y llena de precaución cuando Ainz detuvo a Narveral de arremeter. Relájate. Si no atacan, nosotros tampoco. Gracias por eso. Estos Niisans son fuertes, pero no dan miedo. Tú, sin embargo, eres un asunto diferente, y también lo es Neesan a tu lado. Cuando pienso en ustedes dos como enemigos, se me ponen los pelos de punta. Ainz no respondió, pero se encogió de hombros. Entonces, por favor espera aquí un poco antes de que llegue Anesan. ¿Quién es esa Anesan de la que estás hablando? Se apoderó de Pueblo de Carne. La agitación de Nifirea se reflejó en la obvia sorpresa en los rostros de los goblins. Nifirea, cálmate un poco. Debería ser bastante obvio quién tiene la ventaja aquí. Además, hay algunas rarezas más sobre la aldea basadas en las palabras de Nave-san. Espero que podamos evitar peleas sin sentido, antes de que salga la verdad. Nifirea estaba en apuros para ocultar su ansiedad a pesar de las palabras de Niña.
La expresión de confrontación inmediata en su rostro se convirtió en una de frustración, apenas contenida. Apretó los puños con fuerza y luego los soltó lentamente. Ainz también estaba sorprendido y confundido por la intensa reacción de Nyfírea. Por supuesto, no habían viajado juntos por mucho tiempo, y él no conocía al muchacho tan bien. Sin embargo, no pensó que Nyfírea estaría tan alborotado por algo como esto. Era posible que esta aldea no fuera solo un lugar simple para recolectar hierbas, sino que tuviera algún otro significado para él. Ainz miró a Nyfírea con dudas. Por otro lado, los goblins parecían haber sentido la ira de Nyfírea y se miraron entre sí confundidos. Esto parece diferente de antes. La aldea de Anesan fue atacada recientemente por personas vestidas como caballeros imperiales. Solo nos mantenemos en guardia. El pueblo fue atacado. ¿Ella está bien? Como en respuesta a los gritos de Nyfírea, una joven apareció en la entrada de la aldea, escoltada por más goblins. Cuando vio a la joven, los ojos de Nyfírea se agrandaron y gritó su nombre con todas sus fuerzas. Henry. La joven escuchó el grito y respondió a su vez. Su voz era suave y llena de bondad, como si se dirigiera a un amigo cercano. Nyfírea. En este momento, Ainz recordó lo que había escuchado antes. Parece que su amigo herbolario no era una mujer, sino un hombre. Fin del capítulo 2.